Bien, en este video les voy a explicar cómo llegar a la ecuación de balance a partir de la distribución de probabilidad del proceso. Estamos en un proceso de nacimiento y muerte en el cual el proceso n de t muestra la cantidad de elementos dentro del sistema en el instante t. Y eso lo vamos a designar con esta notación, P de n, o sea, n elementos en el sistema en el instante t. Si uno quisiera, ¿sí?, trabajar con un pequeño instante del tiempo, ¿sí?, a esto le vamos a llamar instante de tiempo, podríamos trabajar, en lugar de con t, vamos a trabajar con t más n, o sea, perdón, t más delta, o sea, vamos a trabajar con esta probabilidad. Y esta probabilidad que está aquí expresada de esta forma, no es más que esta otra expresión. Es la probabilidad que el proceso en el instante t más delta, ¿sí?, sea igual a n. ¿Cómo llego a la cantidad de n elementos en el instante t más delta? Bueno, vamos a asumir que el instante inmediato anterior a t más delta es justamente t, donde obviamente delta es un instante del tiempo, es bien pequeñito. Entonces, ¿de qué forma uno puede llegar al instante t más delta con n elementos? Bueno, puede suceder que yo haya estado, o mejor dicho, que el sistema en el instante t haya tenido n elementos, ¿sí?, y en el instante t más delta haya permanecido con la misma cantidad de elementos. Es decir, que en el instante previo haya estado con n elementos por la probabilidad de estar en n y seguir en n. ¿De qué otra forma uno puede llegar al instante t más delta con n elementos? Partiendo en el instante previo con n-1 elementos por la probabilidad de haber pasado del estado n al estado, del estado n-1 al estado n. ¿Cuál es la otra alternativa que nos queda para llegar al estado n en el instante t más delta? Haber comenzado en el instante anterior en el estado n-1 por la probabilidad de pasar del estado n-1 a n. ¿Sí? Luego, uno puede desarrollar estas probabilidades en función de lo que hemos desarrollado en clase, que es concretamente escribir cómo son estas probabilidades. Bueno, esto es igual a ¿qué cosa? Esto es igual, vamos a desarrollar esta probabilidad. Esta probabilidad es la probabilidad que el proceso tenga n elementos en el instante t por la probabilidad de transición. Esta probabilidad de transición, ¿a qué era igual? Era igual a que pasar de n a n, o sea, mantenerse en n, quiere decir que no ocurrió ningún nacimiento y no ocurrió ningún servicio. O sea, es 1 menos lambda de n por delta menos mu de n por delta más o pequeño de delta. Luego tenemos más la probabilidad de haber estado en el instante t en el estado n-1, en el instante t en n-1, por la probabilidad de pasar del estado n-1 al estado n, es decir, que haya ocurrido entre n-1 y n, o sea, un nacimiento. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué cosa? Es igual a lambda n-1 por delta más o pequeño de delta. Más, ¿qué cosa? La probabilidad que en el instante previo, o sea, en el instante t, el sistema haya estado en el estado n+1 y haya ocurrido un servicio. Por lo tanto, es mu de n+1 por delta más o pequeño de delta. Entonces tenemos las tres probabilidades, o sea, la suma de estas tres probabilidades haciendo un poquito de álgebra, ¿sí?, desarrollando, o sea, multiplicando cada uno de los elementos. Cualquier cosa o pequeño de delta multiplicado por algo termina siendo también o pequeño. Por lo tanto, todo lo que tenga o pequeño multiplicado por lo que sea
queda resumido en un solo pequeño, para que no complicarnos con el álgebra. Entonces, un poco de pasos algebraicos, multiplicando y separando por término, nos queda lo siguiente. Nos queda que Pn de t, o sea, la probabilidad que en el instante t el proceso tenga n elementos por 1 menos lambda delta menos mu n de delta más Pn menos 1, t, es decir, la probabilidad que el sistema en el instante t haya tenido n menos 1 elementos por lambda de n menos 1 por delta más finalmente la probabilidad que en el instante t sea el proceso de estado en el estado n más 1 por la probabilidad que ocurra un servicio en el instante n más 1, o sea, por delta, más o pequeño de delta. Esa es nuestra probabilidad. Ahora, juguemos un poquito. Lo que vamos a hacer es, perdón, vamos a dividir todo por delta y además vamos a restar, ¿sí? En ambos lados de la igualdad vamos a restar P de t, o sea, Pn de t, o sea, vamos a tener, lo que vamos a hacer aquí ahora es vamos a hacer P n, t más delta menos P de n en el instante t. Entonces, vamos a dividir todo por delta, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué es lo que multiplica? Esto lo multiplicamos, o sea, lo multiplicamos, hacemos distributivo, este con este lo pasamos para este lado, ¿sí? Y después dividimos todo por delta, por el incremento delta. Esto nos va a quedar en qué cosa? Nos va a quedar en menos, ¿sí? P de n, t, que es estos dos términos, por lambda sub n más mu sub n. Por otro lado vamos a tener más, ¿sí? Vamos a tener más P sub n menos 1, t por lambda de n menos 1 y vamos a tener finalmente, vamos a tener P sub n más 1 por mu de n más 1 más o pequeño de delta dividido delta. Esto se va a una velocidad más rápido a 0 que esto, por lo tanto esto termina siendo 0 por L'Hopital. ¿Esto qué es lo que es básicamente? Esto es la definición, ¿sí? Cuando delta tiende a 0, esto no es más que la derivada de la probabilidad con respecto al tiempo. O sea, esto se transforma en diferencial de P sub n en el instante t con respecto al tiempo. En estado estacionario, ¿qué sucede en estado estacionario? En estado estacionario la probabilidad que ocurra n elementos, de observar n elementos en un instante del tiempo, permanece constante. Por lo tanto, esta probabilidad bajo estado estacionario converge a 0, ¿sí? Es decir, esto converge a pi de n, esto converge a pi de n menos 1 y esto converge a pi, esto era de t, y esto converge a pi de n más 1. Por lo tanto, uno, digamos, con esto que tiende a 0, con esto que se hace 0, uno puede decir, bueno, 0 es igual a menos pi de n por lambda de n más mu de n más pi de n menos 1 por lambda de n menos 1 más pi de n más 1 por mu de n más 1. Todo eso es igual a 0, por lo tanto esto lo paso del otro lado, o mejor dicho, lo vamos a plantear de esta forma. Nos queda n pi de n menos 1
por lambda de n menos 1 más pi de n más 1 por mu de n más 1 igual a ¿qué cosa? A lambda de n mu de n por pi de n, o sea, ecuación de balance. Tasa de entrada al estado n. Tasa de salida promedio del estado n. Entonces tenemos la tasa promedio de entrada, de qué forma puede entrar, estando en n-1 y pasando con un servicio, estando en n+1 y habiendo, estando en n-1 y habiendo entrado un elemento, estando en n+1 y habiendo un servicio. ¿De qué forma puedo salir del estado n? Estando en el estado n y que entra un elemento más, o estando en el estado n y que sale un elemento más. Bien, espero que les haya servido. Hasta luego.